Tenía 17 millones de euros, fincas, negocios, una marca de moda, todo lo que el dinero podía darle. Pero había una sola cosa que ese dinero jamás pudo comprar de vuelta. Una palabra. Solo una palabra, dicha frente a las cámaras hace más de 20 años, que cambió todo para siempre. La gente todavía la repite. Sus propios hijos la escucharon crecer, y por más millones que ganara después, por más negocios que construyera, esa palabra siguió ahí, siguiéndolo a todas partes, como algo que ningún cheque podía borrar. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Y por qué, después de tantos años, todavía no ha podido recuperarlo del todo? Para entender cómo llegó tan lejos, hay que volver a un pueblo pequeño de Cádiz, donde nació un niño que, sin saberlo, terminaría convirtiéndose en uno de los nombres más mencionados de todo el país. Desde muy joven mostró interés por el mundo de los toros, un mundo exigente, peligroso, y que en España representaba mucho más que un simple espectáculo. Era una tradición cargada de historia, de honor y de riesgo real. Entrenó durante años en una escuela taurina, aprendiendo cada movimiento, cada técnica, cada detalle de un oficio que no perdona errores. La primera vez que se puso el traje de luces, apenas era un adolescente. Con el paso del tiempo, comenzó a subir peldaño tras peldaño, ganando reconocimiento dentro de un ambiente donde muchos empiezan pero muy pocos logran destacar de verdad. Sin embargo, lo que ocurrió después fue algo que nadie en ese mundo había visto antes. No solo se convirtió en un torero respetado, se convirtió en un fenómeno completamente distinto, algo que iba mucho más allá de las plazas de toros. Las mujeres llenaban los graderíos no solo para ver la corrida, sino para verlo a él. Su imagen comenzó a aparecer en anuncios de televisión, en portadas de revistas, en programas que no tenían absolutamente nada que ver con el mundo taurino. En muy poco tiempo se convirtió en una especie de símbolo nacional, alguien que representaba juventud, atrevimiento y una masculinidad que la televisión española de esa época adoraba mostrar una y otra vez. Llenaba plazas enteras, batía récords de asistencia y su nombre se escuchaba constantemente en la radio y en la televisión, incluso entre personas que jamás habían pisado una plaza de toros en su vida. Lo curioso de todo esto es que su fama no se quedó dentro del mundo taurino. Cruzó esa frontera de una manera que muy pocos toreros habían logrado antes. Grabó canciones, apareció en comerciales, se convirtió en el tipo de figura pública que la prensa rosa podía seguir todos los días, no solo por su trabajo, sino por su vida personal, sus relaciones y todo lo que hacía fuera de la plaza. Para cuando llegó a sus años más exitosos, ya no era simplemente un torero exitoso. Era una marca, un fenómeno cultural, alguien cuya vida privada generaba tanto interés como sus corridas. Y fue precisamente esa fama descomunal, esa exposición constante frente a millones de personas, lo que preparó el terreno para lo que vendría después. Un escándalo que ni siquiera él, con toda su popularidad, pudo controlar completamente. En medio de todo ese éxito, su vida personal comenzó a llamar tanto la atención como su carrera profesional. Fue en esos años cuando conoció a una joven que, con el tiempo, se convertiría en una de las figuras más comentadas de la televisión española. Ella tenía su propio carácter, su propia forma de ser, directa y sin filtros, algo que contrastaba fuertemente con la imagen cuidada que él proyectaba en público. Desde el principio, la relación entre ambos captó la atención de la prensa. No pasaba una semana sin que aparecieran juntos en alguna revista, en algún programa de televisión o en alguna portada dedicada completamente a su historia de amor. Para el público parecían la pareja perfecta del momento. Dos figuras jóvenes, exitosas y completamente expuestas a los ojos de todo el país. Con el tiempo, la relación se volvió aún más seria, y no mucho después llegó una noticia que cambiaría todo. Ella estaba esperando un bebé. Para muchos, esto parecía el siguiente paso natural en una historia de amor que ya llevaba meses siendo portada tras portada. Sin embargo, dentro de esa relación, las cosas no eran tan simples como parecían desde fuera. En julio de ese año nació una niña, fruto de esa relación tan mediática. Su llegada debería haber sido un momento de alegría compartida, una nueva etapa en la vida de ambos. Pero en lugar de eso, algo comenzó a torcerse detrás de las cámaras, algo que el público todavía no podía ver, pero que pronto se convertiría en uno de los escándalos más comentados de la década. Lo que hace esta parte de la historia tan interesante es el contraste tan marcado entre lo que el país veía y lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras las revistas seguían publicando fotos de la pareja como si todo estuviera perfectamente bien, la relación entre ellos ya comenzaba a desmoronarse por dentro. Las discusiones se volvieron más frecuentes, la distancia emocional creció,
y lo que una vez había sido presentado como una historia de amor perfecta, estaba a punto de convertirse en una de las rupturas más públicas y más recordadas de la televisión española. Nadie, ni siquiera los más cercanos a la pareja, podía imaginar en ese momento hasta dónde llegaría este conflicto, ni cuánto tiempo duraría, ni cuántas generaciones de televidentes terminarían siguiendo cada capítulo de esta historia durante los años siguientes. Lo que estaba a punto de suceder marcaría no solo la vida de ambos, sino también la de la pequeña niña que acababa de nacer en medio de todo este huracán mediático. Cuando nació su primera hija, en lugar de una celebración completa y sin reservas, algo mucho más oscuro comenzó a suceder dentro de su propia familia. Según reveló años después un biógrafo que investigó a fondo esta historia, la familia paterna albergaba dudas sobre la paternidad de la niña. Pidieron una prueba de ADN, algo que en ese momento se mantuvo en privado, pero que con los años terminó saliendo a la luz pública. El resultado confirmó lo que la madre siempre había afirmado: él era el padre. Pero el daño ya estaba hecho. Aquella duda inicial, esa sospecha silenciosa que había existido antes incluso de que la prueba confirmara la verdad, dejó una marca que nunca desapareció por completo, ni en la relación entre los padres, ni en la manera en que el público comenzó a ver toda esta historia. Lo que vino después fue quizás aún más doloroso que la duda inicial. Con el paso de los años, la ausencia se volvió el verdadero problema. No se trataba solo de una prueba de ADN del pasado. Se trataba de cumpleaños sin llamadas, de momentos importantes sin presencia, de una niña que crecía viendo cómo su padre aparecía constantemente en televisión, en programas, en portadas de revistas, mientras la distancia entre ellos dos seguía creciendo año tras año. La madre de la niña no se quedó callada. Una y otra vez, en distintos programas de televisión, habló abiertamente sobre esta falta de cercanía, sobre lo que consideraba una ausencia constante en los momentos que realmente importaban. En una ocasión, visiblemente afectada, llegó a decir que el hombre que realmente había actuado como padre de su hija no era el padre biológico, sino su propio esposo, la persona que sí había estado presente en cada etapa importante de la vida de la niña. Esas palabras, dichas frente a las cámaras, con el país entero escuchando, se convirtieron en uno de los momentos más recordados de todo este conflicto. No era solo una acusación, era, de alguna manera, un resumen de 20 años de ausencia, condensado en una sola frase que millones de personas escucharon al mismo tiempo. Lo que hace esta parte de la historia tan reveladora no es solo el conflicto entre dos adultos que alguna vez estuvieron juntos. Es lo que representa, una niña que nació en medio de una duda que nunca debió existir, y que después tuvo que crecer viendo cómo esa duda inicial se transformó, con los años, en algo aún más difícil de superar: la sensación de no haber sido realmente prioridad para su propio padre, sin importar cuánto dinero, cuánta fama o cuántos negocios él construyera mientras tanto. Con el paso de los años, lo que comenzó como una relación fallida se transformó en algo mucho más grande, una guerra mediática que duraría décadas, alimentada constantemente por la televisión española y seguida de cerca por millones de espectadores. La madre de la niña se convirtió en una de las colaboradoras más conocidas de la televisión, apareciendo semana tras semana en programas donde su vida personal, incluyendo su relación pasada con el torero, se discutía abiertamente frente a las cámaras. No era un conflicto que se quedara en el pasado. Cada pocos años, algo nuevo reavivaba la disputa. Un comentario en una entrevista, una indirecta en redes sociales, una declaración en televisión, cualquier cosa era suficiente para que el tema volviera a ocupar titulares completos. El público, mientras tanto, se dividía constantemente entre quienes apoyaban a uno y quienes defendían al otro, como si se tratara de dos equipos enfrentados en una competencia que nunca terminaba. La nueva esposa del torero también terminó involucrada en este conflicto, algo casi inevitable considerando lo público que se había vuelto todo. En más de una ocasión, intercambió palabras duras con la madre de la primera hija, incluyendo comentarios que después circularon ampliamente en programas de televisión y en la prensa rosa. Lo que debería haber sido un asunto privado entre dos familias se convirtió, año tras año, en contenido de entretenimiento para todo un país. En medio de todo esto, la persona que más sufría las consecuencias no era ninguno de los adultos involucrados en la disputa. Era la propia niña, que crecía viendo cómo su nombre, su historia y los detalles más íntimos de su relación con su padre se discutían públicamente en televisión, sin que ella tuviera ningún control sobre lo que se decía.
año tras año, mientras crecía. Su vida familiar se convertía en material de conversación para millones de desconocidos. La madre defendió a su hija en repetidas ocasiones, señalando públicamente lo que consideraba una falta de interés constante por parte del padre, mencionando fechas importantes, cumpleaños olvidados y momentos en los que sintió que su hija merecía más presencia de la que realmente recibía. En una de sus declaraciones más recordadas, llegó a decir que apenas sabía dónde vivía su hija, a pesar de que la distancia entre sus ciudades era de apenas un par de horas. Con el tiempo, esta guerra pública se convirtió en algo tan constante que muchas personas dejaron de verla como un escándalo puntual y comenzaron a entenderla como parte de la historia continua de ambas familias. Un conflicto que parecía no tener fin, alimentado una y otra vez por nuevas generaciones de hijos que, sin haberlo pedido, terminaban heredando parte de esta batalla mediática que había comenzado mucho antes de que ellos siquiera nacieran. Mientras toda esta guerra pública continuaba, año tras año, en otro aspecto de su vida las cosas parecían ir exactamente en la dirección contraria. Profesionalmente, todo seguía creciendo. Según reveló públicamente una agencia de noticias, su patrimonio alcanzó una cifra cercana a los 17 millones de euros, una fortuna construida a lo largo de una carrera exitosa dentro y fuera de las plazas de toros. El dinero, sin duda, compró muchas cosas. Compró fincas ganaderas, extensas propiedades donde continuó vinculado al mundo que lo había hecho famoso desde joven. Compró participación en una reconocida marca de moda, expandiendo su presencia mucho más allá del mundo taurino. Compró estabilidad económica para su nueva familia, la que formó junto a su esposa, con quien tuvo 2 hijos más, además de la hija que él tuvo de una relación anterior de ella. Su esposa, por su parte, también construyó su propia carrera, destacándose en el mundo de la odontología, algo que sumó aún más estabilidad económica a la familia. Juntos formaron una vida que, desde fuera, parecía sólida, próspera y completamente distinta al caos mediático que rodeaba su relación anterior. El dinero también compró oportunidades para sus hijos. Cuando una de sus hijas menores decidió comenzar su propia carrera profesional, fue precisamente su padre quien costeó sus estudios y le dio el respaldo necesario para dar sus primeros pasos en el mundo laboral, algo que, según se supo públicamente después, no ocurrió de la misma manera con su hija mayor, quien logró construir su propio camino profesional sin depender de la ayuda económica de su padre. Esa diferencia, aunque parezca un simple detalle, dice mucho sobre esta historia. El dinero pudo construir negocios, comprar propiedades, financiar estudios y sostener una vida cómoda para una parte de su familia. Pero mientras todo esto sucedía, mientras las cuentas bancarias crecían y los negocios prosperaban, había una parte de su vida que ningún ingreso, por grande que fuera, parecía poder arreglar completamente. La relación con la hija que había nacido en medio de la duda, la sospecha y los años de ausencia que el dinero por sí solo nunca pudo compensar. De todo lo que el dinero pudo comprar a lo largo de los años, hay una sola cosa que, sin importar cuánto creciera su fortuna, nunca logró recuperar por completo: el tiempo perdido con su primera hija. No se trata de un problema que pueda resolverse con un negocio nuevo o una propiedad más. Se trata de años, cumpleaños, navidades y momentos importantes que simplemente ya no existen, que no pueden comprarse de vuelta ni recrearse después, sin importar cuánto se intente compensar en el presente. La madre de la joven lo expresó de la manera más directa posible en varias ocasiones. Habló de una ausencia constante, de fechas que pasaban sin ninguna llamada, de una vida escolar y personal en la que su padre simplemente no estaba presente. En uno de los momentos más recordados de esta larga historia, llegó a decir públicamente que el verdadero padre de su hija había sido, en realidad, su propio esposo, el hombre que sí había estado presente en cada etapa importante de su crecimiento, mientras que el padre biológico permanecía distante, ocupado con su propia vida, su carrera y su nueva familia. Esas palabras, por más duras que sonaran, reflejaban algo que muchas personas en situaciones similares conocen bien: que ser padre no depende únicamente de una prueba de ADN, sino de la presencia constante, de las pequeñas decisiones diarias de estar ahí, quirúrgicamente cuando se necesita. Y según lo que se contó públicamente durante años, esa presencia constante fue precisamente lo que faltó en la relación entre padre e hija. Lo más difícil de esta parte de la historia es que no hay una solución simple.
No existe una cantidad de dinero que pueda regresar el tiempo, ni un negocio exitoso que pueda sustituir los años en los que una hija necesitaba a su padre y él, según se contó públicamente, no estuvo completamente presente. Mientras tanto, esa misma hija fue creciendo, formando su propia identidad, alejándose cada vez más de la vida pública que había definido su nacimiento, buscando quizás algo de normalidad lejos de las cámaras que habían seguido cada detalle de su historia desde que era apenas una bebé. Con el paso de los años hubo intentos de acercamiento, algunos gestos públicos, algunas declaraciones de apoyo. Pero para muchos que siguieron esta historia de cerca, quedaba claro que ciertos años, ciertos momentos específicos de la infancia y la adolescencia de una persona simplemente no regresan. Se pierden para siempre, sin importar cuánto se intente arreglar después. Y esa, más que cualquier otra cosa, fue la verdadera fortuna que su dinero jamás pudo comprar de vuelta. Todo cambió, de manera inesperada, después de un episodio de salud que puso su vida en peligro. Un problema cardíaco grave lo obligó a detenerse por completo y reflexionar sobre su vida, algo que muchas personas experimentan solo cuando enfrentan directamente la posibilidad de perderlo todo. Fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad cuando comenzó a pensar, con una claridad que antes no había tenido, en todo el tiempo perdido con su hija mayor. Según contaron después personas cercanas a la familia, entre lágrimas, admitió que sentía un dolor profundo por no haber sido el padre que debería haber sido durante tantos años. No fue una disculpa pública preparada para las cámaras. Fue, según quienes estuvieron presentes, un momento genuino de arrepentimiento, la clase de reflexión que solo llega cuando una persona se enfrenta cara a cara con su propia mortalidad. Su hija, mientras tanto, había construido una vida completamente alejada de todo el ruido mediático que había definido su infancia. Vivía en otro país, se había graduado con honores y trabajaba en un campo completamente distinto al mundo de la fama y los toros. Había logrado, aparentemente, lo que muchas personas en su posición nunca consiguen: construir una identidad propia, separada por completo del apellido que la había perseguido desde su nacimiento. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación no fue simple ni inmediato. Hubo gestos de acercamiento por ambas partes, invitaciones, intentos de reconstruir un puente que llevaba más de 2 décadas roto. Pero también hubo momentos de retroceso, ocasiones en las que la distancia parecía tan grande como siempre, recordatorios constantes de que ciertas heridas no sanan simplemente porque alguien finalmente pide perdón. Lo que hace este capítulo final de la historia tan complejo es que no ofrece un cierre perfecto. No hay una escena de película donde todo se resuelve de la noche a la mañana. Hay, en cambio, algo mucho más real. Un padre que reconoce sus errores demasiado tarde, una hija que aprendió a construir su vida sin depender de él, y un vínculo que quizás nunca vuelva a ser lo que pudo haber sido, pero que, después de 20 años de silencio, al menos finalmente comenzó a intentarlo. Al final, esta historia no trata solo de dinero, de fama, ni de un torero que llenó plazas enteras durante los años 90. Trata de algo mucho más simple y mucho más humano, del tiempo y de cuánto cuesta recuperarlo una vez que se ha perdido. 17 millones de euros pudieron comprar fincas, negocios y una vida cómoda para gran parte de su familia. Pero no pudieron devolver los cumpleaños perdidos, ni los años de silencio, ni la infancia de una hija que creció esperando algo que llegó demasiado tarde. Si esta historia te hizo reflexionar, déjanos tu opinión abajo y suscríbete para más historias como esta.